No porque él despertara de golpe, no porque algo lo arrancara del sueño. Desapareció con una limpieza tan perfecta que al cabo de un momento solo quedó la sensación de que había habido algo allí. Adrián abrió los ojos. La habitación ya estaba clara. La luz de la mañana había subido con la graduación exacta para no alterar su ritmo cardíaco. La temperatura estaba ajustada. Su respiración era estable. El panel lateral mostró, al detectar vigilia, un resumen breve de descanso. Calidad de sueño: 96%, recuperación muscular, óptima actividad autonómica nocturna. Dentro de rango, estabilidad cognitiva al despertar. Alta. Se quedó inmóvil unos segundos. Había dormido bien, tal vez demasiado bien. No estaba aturdido, no sentía pesadez. No había restos de ansiedad ni desorden somático. Su cuerpo había salido de la noche con una pulcritud funcional que, en otro momento, le habría parecido una bendición. Pero algo no encajaba. Se sentía descansado del modo en que uno siente una superficie lisa bajo la palma, correcta, continua, impecable. Y sin embargo, detrás de esa sensación persistía una pequeña ausencia, como si el sueño le hubiera devuelto el cuerpo completo, pero no todo lo que había pasado dentro de él mientras dormía. Se incorporó y acercó el panel con un gesto. La interfaz amplió detalles. Adrián pasó por rutina a la capa secundaria y entonces lo vio. Una línea mínima, casi decorativa, en el margen inferior del reporte. Modulación adaptativa de carga residual, exitosa. Se quedó leyendo la frase más tiempo del que merecía. No había alerta, no había color rojo, ni siquiera amarillo. El lenguaje era neutro, administrativo, casi amable. Una intervención menor sobre algún sobrante emocional del descanso. Nada que un ciudadano integrado tuviera motivo para cuestionar. Adrián bajó la vista al resto de datos y volvió a la frase. Modulación adaptativa de carga residual, exitosa. Sintió un vacío pequeño en el estómago. Era exactamente el tipo de nota que millones de personas en Beira recibirían con alivio, si es que la leían. Mejor sueño, menos arrastre. Inicio de jornada más claro. En el contexto correcto, sonaba incluso generoso, pero el contexto correcto ya no existía para él. Ayer había visto un módulo sin ruido. Hoy despertaba con una intervención nocturna registrada en el borde de su propio descanso. No era una prueba de nada. Se obligó a pensarlo con precisión. No estaba delirando, no estaba bajo ataque, no tenía motivo objetivo para concluir manipulación indebida. La malla Nexo llevaba años ajustando variables de descanso. Todo el mundo lo sabía, aunque casi nadie dedicara tiempo a imaginar qué significaba exactamente cada término. Aún así, la frase abrió una grieta donde antes había costumbre. Buscó acceso expandido. La interfaz le solicitó autenticación adicional. Adrián la completó. El sistema cargó una versión apenas más detallada del reporte nocturno, suficiente para un usuario con perfil técnico medio, pero no para una auditoría profunda. Aparecieron mapas simplificados de ciclos, curvas de estabilidad, resumen de picos neuroquímicos amortiguados. Todo dentro de parámetros. Todo limpio. Demasiado limpio. Intentó abrir el registro bruto de actividad onírica. Acceso restringido por nivel de integración. Se recomienda utilizar resumen adaptativo. Adrián volvió a intentarlo desde una ruta lateral. Obtuvo el mismo resultado. Probó con el historial de las últimas 4 semanas. La interfaz mostró promedios, tendencias de recuperación, índices de eficacia funcional y pequeñas mejoras progresivas en regularidad del descanso. Los datos profundos seguían sellados detrás de capas de resumen amable. Se apoyó en el borde de la cama, el panel suspendido frente a él. Lo inquietante no era la restricción en sí. Entendía la estratificación de información, convivía con ella todos los días en el trabajo. Lo inquietante era otra cosa, que durante años no se le hubiera ocurrido preguntarse cuánto sabía realmente de lo que pasaba dentro de su propia cabeza cuando se apagaban las luces. El sistema le daba información suficiente para confiar, no suficiente para entender. Afuera, en el corredor del edificio, alguien reía. La risa sonó breve y controlada, y por primera vez Adrián no pudo evitar preguntarse si también esa alegría habría pasado durante la noche por alguna forma invisible de Pulido. Descartó la idea de inmediato, o quiso hacerlo. Se puso de pie, caminó hasta la cocina y dejó correr agua en el lavabo solo para escuchar un sonido que no viniera mediado por paneles ni interfaces. Bebió un vaso entero sin apartar la vista del vacío entre los edificios. Había tenido un sueño. O algo parecido. Lo sabía con la certeza extraña con que se saben ciertas pérdidas. No recordaba el contenido, pero sí el contorno emocional, ese instante previo al despertar, donde una tristeza leve había intentado alcanzar forma antes de deshacerse. Y ahora, frente a la frase administrativa del panel,
Se le ocurrió una pregunta tan simple que lo obligó a apoyar ambas manos sobre la encimera. ¿Qué había sido exactamente lo residual? ¿La emoción? ¿El sueño? ¿La parte de sí mismo que iba a recordarlo? No respondió. No podía. El sistema sí. El sistema había respondido por él con una frase neutra y una eficiencia impecable. Exitosa. La palabra le molestó más que todo lo demás. Volvió al dormitorio, abrió una nota local fuera de sincronización y escribió la fecha seguida de 2 entradas. Sin ruido modulación adaptativa de carga residual, se quedó mirando el texto. Era ridículo, insuficiente, casi infantil. 2 frases técnicas sin contexto, como si estuviera coleccionando pedazos de una maquinaria que aún no alcanzaba a ver entera. Pero necesitaba dejarlas en alguna parte. Necesitaba una continuidad que no dependiera del resumen amable del sistema. La ciudad empezó a organizar la mañana en torno suyo. La luz cambió levemente para estimular activación plena. La interfaz doméstica le recordó su horario de salida. Una notificación silenciosa sugirió nutrición reforzada por incremento en demanda cognitiva prevista para la jornada. Beira seguía siendo Beira, precisa, atenta, implacablemente útil. Adrián se vistió despacio. Mientras ajustaba el cuello del uniforme, se descubrió observando con desconfianza el pequeño punto bajo la línea del cabello donde, años atrás, se había realizado la integración. Nunca antes le había producido nada. Era apenas una entrada al sistema, una puerta necesaria para habitar el mundo moderno sin quedar fuera de él. Esa mañana, en cambio, sintió por primera vez que no sabía con certeza qué parte de sí entraba cada noche por esa puerta y qué parte salía de vuelta. Antes de irse, miró una vez más el panel suspendido. La frase seguía allí, discreta, limpia, razonable. Modulación adaptativa de carga residual. Exitosa. No le inquietó haber dormido bien. Le inquietó no saber cuánto de ese descanso todavía le pertenecía. Salió al corredor. El edificio respiraba con su orden habitual. El niño de la tarde anterior pasó corriendo, pero se detuvo solo al borde del elevador, como si incluso su impulso tuviera un perímetro invisible. Una mujer consultaba su agenda proyectada con serenidad perfecta. 2 vecinos intercambiaban un saludo breve y medido. Adrián bajó con ellos en silencio. En el descenso, tuvo la sensación ligera y persistente de que la ciudad ya no era solo una estructura que organizaba sus días. Quizá llevaba mucho más tiempo entrando también en la materia blanda de sus noches, acomodando con dedos invisibles aquello que sobraba, aquello que dolía, aquello que recordaba demasiado. La idea no era aún una convicción, ni siquiera una teoría. Era apenas una variación mínima, pero bastaba.